Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando de esta semana de corrección que tuvimos en la bolsa norteamericana a la espera de nuevas cifras relevantes. Recordemos que tuvimos la decisión de tasas hace un par de semanas atrás, cambiaron harto las perspectivas de cara al futuro, vino más bien una semana con pocas noticias relevantes y de esa forma todo se empieza a reacomodar a la espera de datos que vienen en la semana que comienza, principalmente enfocados en los datos de empleo. Además, también tuvimos la última semana estas cifras que son de menor importancia, fue el PIB, fueron las peticiones semanales de desempleo que salieron mejores de lo esperado en Estados Unidos y eso automáticamente baja la probabilidad de bajas de tasas importantes como veníamos contemplando la semana anterior. Así que eso está moviendo bastante la aguja en lo más reciente y tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un par de semanas con esta bad news, good news, que son malas noticias, son buenas noticias para los mercados y al revés, si las noticias económicas salen mejor, eso repercute a la baja en la bolsa. Tenemos otra semana de máximo histórico en el oro, que sigue imparable, comentaremos algo al respecto también y por supuesto, como todas las semanas, todo esto con sus implicancias. ¿Qué te puede impactar en tus inversiones? A eso te invitamos, pero antes agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona, así que déjate asesorar, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con el dinero, con tus inversiones, con tus finanzas personales, así que agenda una reunión de diagnóstico gratuita. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás? Bueno, como comentábamos al inicio, el S&P 500 corrige, cae un 0,4%, el Nasdaq cae un 0,6%, el IPSA se mantuvo muy estable subiendo levemente un 0,2%, el índice VIX cae un 1,2%, el Bitcoin cayó bastante, un 5,2% en la última semana, se aleja un poquito del comportamiento de otros activos, se ha desacoplado un poquito en el último tiempo respecto al comportamiento de los mercados. Dólar index sube un 0,6, dólar peso sube un 0,9, el petróleo WTI sube un 4,5%, el oro, como decíamos, alcanzando máximos históricos, sube un 2,3% y el cobre sube un 3%. El tablero, por ende, está bastante multicolor. Como subió de manera importante el petróleo, el sector energía, abajito a la derecha, sube de manera importante y tenemos algunas acciones tecnológicas que corrigen. Oracle venía con una fuerza al alza importante, cae un 8%, Amazon cae un 5%, Google cae un 3%, Meta cae un 4%, Tesla mantiene un buen desempeño en las últimas semanas subiendo un 3%, pero es una semana bastante colorida por estas pocas variaciones que ha tenido la bolsa norteamericana, una leve caída en la última semana. Y como decíamos anteriormente, el oro está hoy en día en la cima, el oro no ha parado de subir, tiene un desempeño bastante favorable, sigue manteniendo máximo histórico y esto se debe en gran medida a que el mundo ha cambiado en los últimos años de refugiarse en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cambiando por refugiarse en oro. Más aún con todos los conflictos geopolíticos y toda esta guerra comercial y diferencias que tiene hoy día la economía norteamericana con grandes potencias como China, por ejemplo, en donde el oro ha vuelto a alcanzar su nivel histórico de preferencias como activo de refugio. Así que eso ha sido importante, lo veremos más adelante con algunos datos que acompañan esta situación, pero hacer mención y destacar precisamente esta caricatura, este cómics que toda la semana nos entrega investing.com. En cuanto a las noticias que conocimos la semana pasada, lo más relevante fue este PIB final de Estados Unidos, que sube bastante respecto al 3,3% esperado, queda en 3,8%, muy influenciado por un gasto del consumidor un poquito más importante. Y también otra buena noticia para Estados Unidos es que las peticiones semanales de desempleo cayeron con fuerza. Por lo tanto, estos dos datos lo que generaron es que si la economía anda bien en Estados Unidos no es necesario bajar tanto las tasas. Así que eso impactó en las probabilidades de baja de tasa de cara al futuro, ya lo veremos. Y también otro dato importante que teníamos en carpeta era el Core PCA, el índice de precios, que mira la Fed siempre se dice eso, y se mantuvo dentro de lo esperado, así que son buenas noticias para que la Fed por lo menos siga bajando las tasas en el futuro con esta inflación no en el nivel deseado que es el 2% anual, pero sí en rangos razonables como para poder seguir con esa baja de tasa. Y respecto a las bajas de tasa, precisamente lo que cambió la última semana
de un 92% de probabilidad a que bajen las tasas el 29 de octubre, bajó a un 88%. Es marginal, no es tan importante, pero cambió, y eso se debe a estos datos económicos en Estados Unidos que salieron un poquito mejor de lo esperado. Y por la misma razón también cambia la situación a dos bajas de tasa de aquí a fin de año, que sería la de octubre y la de diciembre, que la semana pasada estaba en un 79% y bajó a un 65%. Así que ahí se ve el impacto de una manera más relevante, en donde hay una alta probabilidad de que se baje en octubre, pero hay algo de dudas y ya cambia un poquito la situación a esta baja adicional en diciembre. Y algo que es muy importante en el contexto actual de baja de tasas es esta tabla que nos muestra cada cierto tiempo, como siempre, Charlie Vilelo. Es una tasa que muestra cómo ha sido el último cambio de tasas por parte de un país. En este caso, la última semana México bajó las tasas y en este caso lo que se muestra en esta tabla, lo importante es lo que dice Real Central Bank Rate, la tasa real de cada banco central. Y esa columna está mayoritariamente en verde. ¿Qué quiere decir esto? En que las tasas son ahora más altas que la inflación. Y eso, hasta hace algunos años atrás, cuando tuvimos bajas de tasa importantes en el mundo, toda esa columna estaba roja. Estaba como en Suiza, como en Japón, que en esos casos está la tasa real negativa. ¿Por qué es importante esto? Porque al estar en verde, es que todavía las tasas son contractivas, o sea, todavía son tasas superiores a la inflación. En el caso, por ejemplo, de Chile, tenemos una tasa del 4,75 del Banco Central y una inflación del 4. Por lo tanto, en ese caso, también tenemos tasas reales positivas, que eso quiere decir que sea contractiva. Entonces, para que realmente tengamos facilidades de crédito, lo que debería ocurrir es que las tasas de interés estén por debajo de la inflación, que eso lo vivimos hace algún tiempo atrás. Y estamos lejos de eso, porque hoy día son la excepción los países que tienen una tasa por debajo lo que es la inflación. De hecho, en Estados Unidos, para cerrar el punto, hoy día la tasa está en el 4,13 y la inflación está en el 2,9. Por lo tanto, también sigue siendo una tasa contractiva. Entonces, ¿estamos en un proceso de baja de tasas? Sí. ¿Se está facilitando el acceso al dinero? Sí. Pero todavía no llegamos a niveles expansivos en donde las tasas sean menores que la inflación. Y eso en algún momento ocurrió y eso fue lo que impulsó tanto a los mercados y también fue tan beneficioso para la renta fija en algún minuto. Eso no está pasando, por lo tanto todavía hay espacio para que los bancos centrales puedan seguir bajando las tasas, que es lo que esperamos precisamente con Estados Unidos y otros países del mundo. El problema está en que a pesar de que se están bajando las tasas en realidad en el mercado están subiendo. Y no están subiendo solamente la de los países emergentes, que son más riesgosos, sino que están subiendo la de los países desarrollados. Ahí pueden ver ustedes que la tasa de Estados Unidos, que es la negra, la de Alemania, que es la celeste, y la de UK, el Reino Unido, que es la roja, han estado subiendo de manera importante en los últimos 5 años y se están acercando a niveles de países emergentes. Y este es un problema. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que los países están más endeudados, están siendo menos estrictos fiscalmente hablando, están gastando más de lo que reúnen en ingresos y ese es un problema en general de la deuda, que hoy día toda la deuda es más riesgosa y por lo tanto al ser más riesgosa tenemos mayores tasas de interés. Entonces, para que realmente las tasas bajen, los bancos centrales tienen que hacer la pega de bajar las tasas, pero también tienen que hacer la pega a los gobiernos de bajar el gasto, de ser más austeros, de ser más responsables. Y eso no está ocurriendo hoy en día y eso evidentemente que puede ser un problema futuro. Acá estoy filosofando un poquito más a mediano o largo plazo como un posible problema a mirar, pero hay que tenerlo en cuenta y lo traigo a colación esta semana. Y en ese sentido estamos viendo, por ejemplo, que los bonos de Alemania, el Bund alemán, a 30 años está en niveles máximos de tasa del año 2011. Por lo tanto, evidentemente acá es un ejemplo. Alemania está gastando más, está siendo un poquito menos estricto con toda su responsabilidad fiscal, que históricamente ha sido impecable. Entonces, eso es la consecuencia de gastar más, de hacer presupuestos que destinen dinero y aumentar deuda, que destinen dinero a muchas causas que pueden ser muy necesarias, pero que hacen que aumente el riesgo de esa deuda emitida, en este caso de Alemania. Y de esta forma pasamos al comportamiento de las bolsas, que no cambiaron mucho la última semana. El tablero que miramos semana tras semana cambió ahí un poquito el oro, que ya suma en el año un 43,2%, y los países desarrollados, exceptuando Estados Unidos, casi un 25%, y los mercados emergentes casi un 23%. Así que ahí sigue liderando
estos activos el desempeño de este año y por lo tanto lo que vemos hasta ahora es que el año sigue estando con todos los activos en terreno positivo. Si miramos el Standard & Poor's 500 está muy cerca de máximos, se mantiene la trayectoria alcista y la semana pasada, a pesar de la corrección, fue una corrección bastante menor. En el caso de los bonos del Tesoro de 10 años no hay muchos cambios, cayó bastante en su minuto con la baja de tasas este bono del Tesoro de 10 años, pero se recuperó, hizo un rebote y vamos a ver si es que llega hasta ahí y empieza a caer nuevamente, que es lo deseable. Eso va a depender mucho de estas expectativas de cambios de tasa, de baja de tasas en Estados Unidos que estamos monitoreando. China se mantiene muy parecido a la última semana, un poquito sobre los 64 puntos. Los mercados emergentes corrigieron un poquito, cercano a los 53 puntos dólares, el EEM, así que cercano a máximos, pero corrigiendo levemente a partir de lo que pasó la última semana. Y el mercado europeo está nuevamente cerca a máximos, que está por ahí por los 61,5 y está en esta tendencia alcista con poca pendiente que se mantiene. Y el ACWI, que es este índice global de acciones, llegó a niveles elevados la semana pasada sobre los 138, corrigió hacia el final de la semana por lo mismo que hemos estado hablando, pero se mantiene en buen pie y se mantiene cercano a esos máximos históricos. Y por otro lado, el oro, que lo comentábamos anteriormente, sigue subiendo, inicia la semana de hecho ya sobre los 3.850 dólares y va con mucha firmeza a buscar los 3.900 y quizás los psicológicos 4.000. Así que sigue el impulso del oro y esto se debe a lo que hablábamos al inicio. Muchos países han estado acumulando reservas y eso ocurre a partir de la crisis financiera del 2008-2009. Si se dan cuenta, ahí podemos ver cómo han ido aumentando en la línea celeste-azul, excluyendo a Estados Unidos, cómo han aumentado las reservas de oro por parte de muchos bancos centrales y por lo tanto también se ha dado la situación inversa en que Estados Unidos también ha dejado de acumular reservas. Por lo tanto, ahí hay un cambio importante que se da a nivel global de la preponderancia que tiene el oro respecto a las reservas de muchos países, dejando de lado, intercambiando estas reservas de oro por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que hasta hace un tiempo atrás era sin duda lo más seguro, pero también por situaciones geopolíticas ha cambiado también en el último tiempo. Y por último, hacer mención a que este año la relación entre el oro y el Bitcoin en algunos momentos se ha mantenido bastante parecida y ahora último se ha generado una diferencia en donde el oro ha seguido subiendo y el oro digital, en este caso el Bitcoin, ha estado cayendo. Ahora de todas formas se dice que octubre es un mes estacionalmente bastante favorable para el Bitcoin, así que veremos si es que se recupera y alcanza nuevamente estos niveles altos, asemejándose al desempeño que ha tenido el oro en las últimas semanas y a lo largo de todo este año, que ha sido un desempeño bastante favorable del oro. Tenemos webinar esta semana, específicamente mañana martes 30 de septiembre a las 19 horas con Tomás Casanera, estrategias de inversión y planificación hacia fin de este año 2025. El link está acá abajito en la descripción. Inscríbanse, absolutamente gratuito. Como siempre es importante escuchar a Tomás la actualización de lo que está mirando en cuanto a la bolsa chilena y qué perspectivas puede tener para una u otra acción de cara al fin de año. Así que todos cordialmente invitados. El link está acá abajito en la descripción. Y aterrizamos en Chile, en donde tenemos actualización como todas las semanas de la encuesta CADEM, que sale los días domingos por la noche. No cambia mucho el panorama general, quizás lo más llamativo en las últimas semanas es que han ido ganando adherentes, tanto Harold McNichols, que ya va en 5 puntos, Franco Parisi en 9 puntos y Johannes Kaiser en 11 puntos. Y yo creo que ahí en todo ese espectro son votos que no sabemos muy bien hacia dónde se van a ir en una segunda vuelta eventual, tanto los de Franco Parisi como los de Harold McNichols. Y Johannes Kaiser claramente se van a ir al candidato de derecha que llegue a la segunda vuelta. Pero han perdido votos los que iban punteando. Janet Jara, José Antonio Kast han ido perdiendo un poquito de porcentaje en estas alternativas dadas. Y Evelyn Matei se ha mantenido ahí en tercer lugar con semanas que sube, semanas que baja. Acá está la evolución de las últimas semanas, ya meses, en donde Janet Jara, por ejemplo, alcanzó en algún minuto 31 puntos, hoy día en 26, y también José Antonio Kast, de haber alcanzado un nivel de 28 o 29 puntos bastante parejo, empezó a decaer hasta los 23 actuales. Y se pegó un salto, yo diría, post el debate presidencial Evelyn Matei, pero no le
alcanza a los primeros dos lugares y se mantiene en estos niveles de 17 puntos. Así que veremos cómo esto evoluciona, todavía queda bastante. Estamos ya a prácticamente un mes y medio de estas elecciones, así que iremos viendo cómo se va moviendo, que ya es difícil que cambie mucho esta situación, pero va a ser importante también qué es lo que ocurra a medida que se acerca la elección, en todos los debates que se vayan dando y comentarios cruzados que siempre son importantes. Pasamos al comportamiento del dólar, que se ha recuperado el dólar index en los últimos días a nivel global, pero se mantiene bajo los 100 puntos, así que está en este rango de lateralización entre los 96 y los 100 puntos, en que está en una situación de espera. ¿Se recupera finalmente o cae, rompe los mínimos y va a buscar niveles inferiores? Esa es la importancia de este canal que se ha formado las últimas semanas en el dólar index. Y en el dólar peso, una situación parecida, en donde también se ha lateralizado en el último tiempo este desempeño del dólar peso entre los 9.46 por abajo y por arriba 9.60, quizás un poquito más, y se va estrechando este triángulo que hemos venido monitoreando hace mucho tiempo para ver por dónde explota. Seguramente, así como va el dólar, estará en una situación de calma, de cautela, muy probablemente hasta las elecciones, que ya falta poco. Pero veremos qué pasa y que va a depender también mucho de lo que pase a nivel internacional. Patrimonio al Aire, el programa donde te ayudamos a tomar el control de tu patrimonio y tus sueños. Vean este capítulo que fue muy bueno, muchos comentarios favorables, un nuevo formato que queremos instaurar, así que ahí háganos sus comentarios, véanlo, qué les parece y de esa forma seguiremos entregando nuevos capítulos de este programa Patrimonio al Aire. El link está acá abajito en la descripción. Y pasamos al comportamiento del cobre, que se ha seguido recuperando paulatinamente, lentamente, semana tras semana, de los mínimos en 4.40, 4.50, ya estamos sobre los 4.80, así que una trayectoria al alza que es bastante favorable y por supuesto muy positiva para los activos chilenos. Y de esa forma aterrizamos en el comportamiento de la bolsa chilena, que no tuvo grandes cambios la última semana, subió un poquito porque venía desfasado respecto a esos días feriados que tuvimos en Chile por las fiestas patrias, así que ese buen desempeño de las bolsas mundiales de cierta manera se incorporó la bolsa chilena, pero muy moderado y se mantiene algo estable en los últimos días. Pero la tendencia sigue al alza sin ningún cambio. En cuanto a el ETF de Chile, muy estable, sin grandes variaciones, teniendo en cuenta que el dólar peso ha estado también muy tranquilo en las últimas semanas y la bolsa chilena también, así que por eso es que el ETF medido en dólares no cambia mucho. Y lo que sí es favorable, que lo comentamos la semana pasada, la bolsa de Brasil se recuperó con fuerza y eso debería ser algo favorable para la bolsa chilena. Se están acercando nuevamente el comportamiento de ambas bolsas y es esperable que la bolsa chilena se contagie de este optimismo reciente de la bolsa de Brasil. Está por verse y esperemos que eso ocurra. Y mirando el comportamiento de los multifondos, tuvimos una semana de nuevas alzas para el multifondo A, de caídas para el multifondo C, que tiene una ponderación importante en renta fija, y la renta fija, el multifondo E, cayó con fuerza. ¿Por qué? Porque aumentaron los rendimientos, los retornos, la rentabilidad de los bonos de largo plazo, y cuando sube la rentabilidad cae el precio de los bonos. Por lo tanto, la última semana fue una semana no muy feliz para la renta fija, especialmente de largo plazo, que era precisamente una de las cosas que hablábamos hace un rato atrás con este aumento de los rendimientos de los bonos de varios bonos del mundo, no solamente emergentes, sino que también de países desarrollados. Así que eso le pegó la última semana al multifondo E. De todas formas, siguen todos los multifondos en septiembre, ya queda poquito, con rentabilidades positivas. Y de esta forma, ¿qué podemos esperar? Bueno, viene una semana con noticias relevantes económicas, todos los datos de empleo de Estados Unidos y también los ICM de manufacturas el día miércoles y el ICM de servicios el día viernes. Así que mucha noticia importante en Estados Unidos que hay que estar atentos a ver qué pasa principalmente con el dato de creación de empleo no agrícola que se conocerá el día viernes. Y en Chile tenemos los indicadores sectoriales que se conocerán el martes y esos son los indicadores que de cierta manera anticipan y uno puede predecir de cierta forma el índice de actividad económica mensual, el IMASEC.
Así que el miércoles tendremos ese indicador, el IMACEC, que siempre es importante mirar en Chile. Y en cuanto a lo que ha ocurrido este año con los retornos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que han sido favorables para la bolsa norteamericana, ahí está la proyección de lo que puede pasar en octubre, noviembre y diciembre, que suele ser una época del año bastante favorable para la bolsa norteamericana. Es una fase estacional muy positiva, son de los mejores meses con mejores retornos en el año, así que veremos qué es lo que pasa. Si miramos lo que ha sido en el pasado este tipo de situaciones, claro, como ha subido tanto la bolsa, probablemente no tengamos meses tan favorables octubre, noviembre y diciembre. Noviembre destaca, pero octubre y diciembre quizás no sean meses tan eufóricos, tan favorables, entendiendo esta historia. Así que teniendo en cuenta todo esto, vuelven las noticias importantes en Estados Unidos asociado al mercado laboral. Atento a eso esta semana. Se avecina una nueva temporada de resultados en Estados Unidos ya desde la próxima semana y entramos en la favorable estacionalidad para el Standard & Poor's 500, que era lo que precisamente decíamos en la lámina anterior, pero que varía un poquito por este buen ánimo que ha tenido la bolsa este año. Y insistimos en este punto, mantenemos una visión favorable para otros mercados rezagados versus Estados Unidos. Si Estados Unidos anda bien, es probable que el mundo ande bien. Y si Estados Unidos ande bien, es probable que el mundo ande mejor. ¿Por qué? Porque el mundo venía rezagado respecto al desempeño de Estados Unidos de los últimos años. Así que agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está en la descripción. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona y nosotros, por supuesto, estamos acá para acompañarte. Nos vemos en otro video. Nos vemos en el webinar con Tomás. Que estén bien. Chao, chao.